Ya estamos grabando, doctora. Buenas tardes, siendo las 2:42 de la tarde del día jueves 16 de mayo de 2024, el juzgado 18 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá procede a dar continuación a la audiencia preparatoria que se está desarrollando dentro del radicado 11.001 6099 069 2020 02549, radicación interna 374509, donde es acusado o son acusados Freddy Enrique Inestrosa García y Willerman Guevara Murillo. Se procede a verificar asistencia de partes por fiscalía. ¿Es tan amable, doctora? Gracias, señoría. Un cordial saludo para usted y demás integrantes en esta audiencia virtual. Niño Mejía, fiscal 387 seccional, adscrita a la Unidad Investigativa de Delitos Sexuales, que en el día se ubica a través de correo institucional andrea.marino@fiscalía.gov.co y en el complejo judicial de Palo Quemado, segundo piso, bloque A. Gracias, señoría. Señor apoderado de víctimas. Cordial saludo a su señoría y todas las presentes en esta audiencia. Mi nombre es Margarita Rosa Loza Rodríguez. Me identifico con cédula de ciudadanía 1.006.129.209 de Purificación Tolima, miembro activo del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, adscrita mediante convenio activo al Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de la Nación, actuando como representante de víctimas de la señora Marta Lucía Vergara Velasco. Señor defensor o señores defensores, son dos procesados. ¿Ministerio Público no está presente? No. Señor defensor, son dos procesados, solamente tenemos un defensor, ¿verdad? El doctor César Augusto Londoño Ayala, su señoría, así es. Sí, señor. Doctor, su presentación, por favor. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes a todos los presentes. Habla el abogado César Augusto Londoño Ayala en representación de la defensa como abogado de confianza de los señores Freddy Enrique Inestrosa García y Willerman Guevara Murillo. Y se presentan, por favor, los señores. Iniciamos por Freddy Enrique. ¿Se encuentra presente? Sí. Su presentación, nombres completos, número de identificación. Buenos días, mi nombre es Freddy Enrique Inestrosa García, cédula de CNA 79618420 de la ciudad de Bogotá. Y el señor Willerman Guevara Murillo. Buenas tardes, mi nombre es Willerman Guevara Murillo, mi número de documento es 79.886.722 de la ciudad de Bogotá. Perfecto. Doctora, le voy a pedir el favor a la doctora fiscal y al señor defensor me orienten aquí. Voy a hacer un recuento de la audiencia, del acta anterior de la audiencia preparatoria, para dilucidar, porque es que no sé si el acta queda como mal diseñada y entonces me confunde qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. Esta es una audiencia, la última fue del 28 de noviembre de 2023, digamos la que se desarrolló como tal, porque pues las otras han sido suspendidas, se han venido haciendo aplazamientos. En esta audiencia veo lo siguiente, bueno, que se verifica la asistencia de las partes, se reconoce apoderado de víctimas, dice aquí que se concede el uso de la palabra a la defensa para que continúe con el descubrimiento probatorio. O sea que ya en una audiencia anterior, entiendo, habría iniciado la preparatoria y se había iniciado con el descubrimiento probatorio. Entonces aquí hay una relación de documentos que entiendo que es el de descubrimiento probatorio que hizo la defensa. Se dice que pues no hay observaciones por parte de la Fiscalía y la representación de víctimas. Antes de continuar, la juez les informa a las partes sobre la metodología del despacho en la presente audiencia. Y se sugiere que si no se finaliza la diligencia, remitir el escrito en donde documenten la enunciación y solicitudes probatorias a fin de darle celeridad.
entiendo que la jueza anterior, como que para manejo, digamos, más facilidad ya de la decisión del despacho, que ustedes entregarán como por escrito la relación de las pruebas. Creo yo que es así, entonces por eso creo que se habla de la metodología. Eso no tiene ningún problema, creo que pues es una ayuda para el despacho como para, por ejemplo, si no se tomó nota sobre un nombre completo, un número de identificación de un testigo, por ejemplo, pues en el escrito está, entonces eso le ayuda a uno un poco, porque en el caso mío, sí, en el caso mío, yo estoy tomando nota de cuáles son la enunciación y después finalmente qué es lo que sustenta cada uno, pero hay cositas que se le quedan a uno, digamos, por la rapidez de lo que están hablando, entonces, pues, entonces no creo que sea, digamos, alguna mala práctica que, digamos, como que por ayuda presenten el escrito. Pero no quiere decir, y creo yo que eso no se estaba haciendo tampoco, que entonces simplemente se presente el escrito y como que no se verbalice porque pues estamos en un sistema de oralidad, entonces no se consultan las carpetas por escrito, sino lo que se diga verbalmente. Entonces, aquí dice enunciación y solicitudes probatorias. Ahí ya, por ejemplo, bueno, no sé si es como el título de todo, pero es que quiero dejar claridad porque en una audiencia anterior me pasó algo y finalmente lo que advertí es que no se había hecho la enunciación probatoria. Se le pregunta a la Fiscalía si la enunciación probatoria es la misma de las pruebas que solicitará o a lo que responde afirmativamente. Por ejemplo, ahí no entiendo, entendería yo que se le preguntó a la Fiscalía si la enunciación probatoria era la misma que estaba en la relación del escrito de acusación. Creo, se me ocurre que es eso. En el escrito que se le envía. Se les pregunta. O sea que, por ejemplo, ahí tendría que socializar ese escrito a la defensa y a las demás, sí, a la defensa, para que, bueno, o sea que ese escrito se lo pasan antes a la defensa. Bueno. Entonces digamos que acá entiendo que con ese escrito se dio por superada la enunciación probatoria de parte de la Fiscalía con el escrito que ya se ha presentado antes. Sí, señoría. Se daba por leído. Bueno. Ok, se daba por leído. Bueno. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, después de esa acta, y me perdona, señora fiscal, pero es que yo quiero dilucidar bien para que no se me quede entre el tintero alguna parte de la diligencia. Entonces, cuando aquí se dice que se da por leído, que se entiende que ese escrito que acostumbran a pasar, entonces se da por leído, o sea, se da superada la enunciación probatoria. Seguidamente en el acta, entonces dice, empieza por Marta Lucía Vergara, y aquí al frente de cada uno de los testigos aparece, me imagino que como un resumen de lo que fue la solicitud probatoria. Entonces, por ejemplo, ahí, doctora, me asalta la duda de si la defensa entonces ya pasó un escrito también con la enunciación probatoria. Él acaba de aquí vamos en la de la Fiscalía. Su señoría, si me permite, es que no era solo convalidar la enunciación, sino también la argumentación de pertinencia. En el o sea, escrito. Que al tiempo que se está enunciando se está haciendo la argumentación de pertinencia y eso me parece que eso sí no puede ser, eso sí es una mala práctica y con eso sí no puedo porque entonces ahí hay una mezcolanza, doctora, y perdóneme, de pronto me estoy demorando en el desarrollo de la diligencia, pero es que yo quiero que queden claras las cosas. Y es por lo siguiente, doctora, recordemos que la enunciación probatoria finalmente es lo que se va a llevar al juicio.
¿cierto? O sea, digamos, una cosa es el descubrimiento que ahí se mete en documentos, entrevistas, todo, y otra cosa es la enunciación, que es para mí como el filtro de lo que, bueno, con esto me voy a ir al juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de la enunciación es lo que genera que después se llegue a las estipulaciones probatorias, ¿sí? Entonces, digamos, si de una vez que se va enunciando, se va haciendo la argumentación, pues creo yo que nos estamos saltando un paso y que no corresponde como al desarrollo del 356. Porque muy seguramente usted, doctora, se desgasta, por ejemplo, argumentando la pertinencia de un testigo, y al final dice, bueno, señor, la defensa dice, señora fiscal, podemos estipular tal hecho, y entonces se ha perdido el tiempo argumentando una prueba que finalmente la van a estipular. Entonces, por eso es que pues este 356 tiene un orden lógico de las cosas, y entonces aquí, por eso me confunden las actas. Entonces, por ejemplo, aquí ya hay, es decir, una enunciación probatoria de la fiscalía, perdón, y a su vez la solicitud o la argumentación, porque por allá al final del acta dice que entonces que la pertinencia de la prueba está al frente de cada testigo. Entonces, al frente ahí cuando se hace la enunciación probatoria dice se decreta, no se decreta. Bueno, el tema es que aquí entonces ya entiendo que la fiscalía hizo como su solicitud probatoria, o sea, digamos, con la práctica que venían haciendo, entonces como que ya se hizo la enunciación y a la vez la pertinencia de la prueba, es decir, como que ya se solicitó. Ahora dice, la defensa y el representante de víctimas no tienen observaciones. Por ejemplo, eso no lo entiendo, que no tienen observaciones y se supone que está ya argumentando una pertinencia de prueba. Ahora dice, decreto probatorio fiscalía. El decreto de prueba se señala frente a cada testigo para hacer más fácil su consulta. Es decir, que aquí entiendo entonces, no ha anunciado la defensa, pero ya se hizo la solicitud de la fiscalía y se decretaron. Sí, O sea, que así ahorita la entonces, metodología no, que se empleaba. no. Sí, realmente para mí sí no, eso no corresponde realmente al desarrollo de la audiencia, porque para mí sí me confunde. Entonces, por ejemplo, ahorita empezaríamos es con enunciación probatoria de la defensa, es decir, según el orden que lleva. Así es, su señoría. Sí, y además esta se suspende porque faltaba un informe si el doctor Sí, no me sí, doctora, deja sí, lo que yo quiero es Londoño, como sí. clarificar qué se ha hecho. Entonces, ¿Qué se pero ha hecho señoría, y qué no se ha hecho? si Entonces, usted bueno, considera, podemos adelantar desde la enunciación, si usted lo considera no, nuevamente. no, no, perdóneme, doctora, vamos a esto porque no vamos a perder de pronto tiempo si ya de pronto las partes concertaron así, y sería esto, pero como para nuevas diligencias, yo sí le doy el orden estricto del 356. Que me presenten, doctores, por escrito eso, como ya lo decía, es una ayuda de pronto para si a uno se le queda algo en los apuntes que uno toma, le serviría mucho de ayuda, como de orientación de para qué se solicita cada prueba, finalmente cuáles son las pruebas que van a llevar al juicio. Pero así como este orden, porque es que mire, doctora, que lo que le indicaba, aquí ya se hizo la enunciación probatoria por parte suya, que se dio por leída, perfecto, eso no tiene ningún inconveniente, pero ahí se debió hacer la enunciación probatoria de la defensa. Bueno, que la defensa presentó un escrito y que están de acuerdo y que lo han por leído, perfecto, entonces listo, terminamos ese paso de la enunciación probatoria, listo. Pero a partir de esa enunciación viene entonces las estipulaciones probatorias. ¿Y qué pasa después de enunciación y de estipulaciones probatorias? Que es ahí donde tiene derecho el procesado, porque dicen, bueno, aquí la fiscalía va con con tantas pruebas, entonces es ahí donde la defensa y los procesados dicen, aceptamos cargos. ¿Me hago entender?
Entonces, como esa mezcolanza de ir fundamentando pruebas y a la vez, o enunciando y a la vez fundamentando y decretándolas, porque así lo entiendo, es como si ya se le hubieran decretado a la fiscalía y luego sí empezar con la enunciación del señor defensor y luego tomar la decisión de las pruebas y luego entonces cuando aparecen las estipulaciones probatorias. Yo creo que sí hay como un enredo ahí que no, por lo menos no me acomodo a esa forma. Entonces, bueno, hasta aquí, doctora, entonces, lo cierto es que a usted ya las denunció, ya se le decretaron, ¿sí, doctora? Sí, su señoría. Sí, se dieron por Decretadas, leídas decretadas. y están decretadas. Sí. Entonces, vamos a ver cómo organizamos eso. Entonces, hoy empezaremos, aquí dice, en consecuencia se procede a fijar fecha para continuación de audiencia preparatoria y entendería que, así como veo el desarrollo en el acta, pues entonces hoy enunciaría el señor defensor y hoy solicitaría el señor defensor y entonces, ¿cuándo vamos a tomar la decisión de las estipulaciones probatorias? Entonces, vamos como a orientar la situación de la siguiente manera para no perder pues el tiempo que ya se desgastaron en esta diligencia. Entonces, se da en este momento por enunciada, hasta este momento enunciada la prueba por parte de la Fiscalía y le otorgo el uso de la palabra al señor defensor para que enuncie sus pruebas. Yo no sé si el doctor ya había presentado el susodicho escrito del que hablan. Señor defensor, ¿usted ya había hecho como esa enunciación probatoria? La enunciación no la había hecho y dos, no había enviado ningún escrito hasta hoy. Ningún escrito. Hace Entonces, una guía nomás. exacto, porque es que además también pues es importante saber qué se denuncia y qué no, porque si no se enuncia es inadmisible. Entonces, bueno. Entonces, señor defensor, tiene el uso de la palabra para que haga su enunciación probatoria. Y ya miramos entonces frente al decreto y a eso cómo lo solucionamos para no perder el tiempo, pero digamos lo que le quiero dar es orden a la diligencia. Sí, su señoría, entendido, muchas gracias. Pasa entonces la defensa a enunciar la prueba testimonial. Testigo 1. Perdóneme, doctor. ¿Usted la tiene por escrito? Sí. Sí, su señoría, lo envié al WhatsApp. Sí. Señora fiscal, ¿ya lo revisó, doctora? ¿Lo vio? Sí, su señoría, estaba precisamente verificándolo, pero es que él lo envió, fue a mi WhatsApp, señoría, ya lo comparto al Sí. WhatsApp de la audiencia. Bueno, entonces agradecería que, sí. Agradecería que me lo envíen a mí solamente para tener luego de dónde tomar la decisión, porque si no se enuncia y luego, pues ustedes ya saben cómo es el tema. Entonces esto, doctora, señora fiscal, como como venían haciendo, para agilizar un poco esto, lo da por enunciado conforme es escrito, sí, ¿verdad? Sí, señoría. Bueno, inclusive perfecto. Creo que lo hizo en audiencia la vez pasada, pero se suspendió en la documental. En la documental. Entonces, como usted lo está pasando por escrito, entonces la señora fiscal le otorgo el uso de la palabra para que manifieste si se da por leído así como hicieron con su enunciación probatoria. Sí, su señoría, no tengo ningún reparo. Perfecto. Entonces, esto para terminar esta diligencia así con la dinámica que venía. Ahora sí, entonces, tenemos que ya hay enunciación por parte de la Fiscalía, enunciación por parte de la defensa. Entonces, señora fiscal y señor defensor, con base en esa enunciación de cada uno de ustedes, ¿tienen la posibilidad de hacer alguna estipulación probatoria? Sí, su señoría, en efecto se había acordado con la defensa técnica
estipular varios hechos que se ponen a su consideración en este momento. En primer lugar, en lo referente a la plena identidad del acusado, de los acusados, los ciudadanos Guevara Murillo Guillerman, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 79.886.722. Esto conforme informe investigador del laboratorio de fecha 8 de agosto del 2020, suscrito por el profesional Iván Leonardo Castellanos Cáceres, quien da cuenta pues de la plena identidad de este ciudadano. En segundo lugar, en lo que respecta a la plena identidad del ciudadano Freddy Enrique Inestrosa García, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 79.618.420, expedida, permítame un segundo, en la ciudad de Bogotá, esto conforme a informe investigador también del laboratorio de fecha 18 de agosto de 2020, suscrito por el profesional Jason Alirio Betancourt Murti. Y en tercer lugar, su señoría, tener como cierto y veraz el resultado emitido a través de informe pericial de biología forense con radicación DRB LBIF 0000629 del 2020, fecha 23 de marzo del 2020, en lo que atañe al resultado de las muestras biológicas obtenidas de la presunta víctima Marta Lucía Vergara Velasco en valoración sexológica desarrollada aquella ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 25 de febrero del 2020 y donde se concluye por parte del profesional la existencia de muestra biológica apta para cotejo genético, esto es, muestras analizadas tomadas a pantalón muestra 1 y de elemento material probatorio 1.1, chaqueta muestra 1 y de elemento material probatorio 3.1, pantalón muestra y de elemento material probatorio 4.1, pantalón interior muestra única y de elemento material probatorio 6.1, se detectó semen. En las muestras analizadas tomadas en el pantalón muestra número 2 y de elemento material probatorio 1.2, camisa muestra única y de elemento material probatorio 2.2 y chaqueta muestra número 2 y de elemento material probatorio 3.2 y muestra número 3 y de elemento material probatorio 3.3, no se detectó semen. Esto de acuerdo a informe de investigador de biología forense, pericial de biología forense suscrito por Rosa Caterín Burbano Castro. En cuarto lugar, tener como cierto y veraz el contenido del informe o el resultado del informe de genética forense con radicado DRBOGGEF 21.020.01.17.3 de 5 páginas de fecha 15 de mayo del 2023 en lo que atañe al cotejo de uniprocedencia entre las muestras obtenidas y resultado positivo para espermatozoides de la ciudadana Marta Lucía Vergara Velasco, identificada con cédula de ciudadanía número 67.003.258 y muestra aportada por el acusado 1 Guillerman Guevara Murillo, identificado con cédula de ciudadanía 79.886.722 y acusado 2 Freddy Enrique Inestrosa García, identificado con cédula de ciudadanía número 79.618.420, cuyo resultado se tenga como cierto y veraz, que concluye el profesional Maida Navarrete Calderón, profesional especializado forense adscrito al grupo de genética forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, que Guillerman Guevara Murillo se excluye como el origen de los espermatozoides recuperados de los fragmentos de pantalón interior y de elemento material 6.1 perteneciente a Marta Lucía Velasco, encontrado en 18 exclusiones en los sistemas nucleares biparentales y 18 diferentes en los sistemas nucleares uniparentales analizados. Permítame, su señoría. Me falta la hoja 4. Acá.
2, que el ciudadano Freddy Enrique Inestrosa se excluye como origen de los espermatozoides recuperados del fragmento pantalón interior y de elemento material probatorio 6.1 perteneciente a Marta Lucía Vergara Velasco, encontrando 18 exclusiones de los sistemas nucleares biparentales y 20 diferencias en los sistemas nucleares uniparentales analizados. 3, que un individuo masculino desconocido no se excluye como el origen de los espermatozoides recuperados en fragmento de pantalón interior y de elemento material probatorio 6.1 perteneciente a Marta Lucía Vergara Velasco. 4, que no fue posible realizar cotejo entre las fracciones de espermatozoides del fragmento del pantalón y de elemento material probatorio 1.1 del fragmento de chaqueta y de elemento material .3 y el fragmento de pantalón y de elemento material probatorio 4.1 pertenecientes a Marta Lucía Velasco debido a que no se logró tener un perfil genético o un haplotipo. Esto para tenerlo como cierto y verazo, señoría, frente a los análisis realizados frente a estas muestras. En su momento se incorporará entonces el informe ya señalado, su señoría, sustento mismo de estas dos experticias en juicio conforme a las expresiones del artículo 356, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal. En esos términos las estipulaciones, señoría. Gracias. Bueno, entonces ahora sí tenemos las cartas sobre la mesa. Entonces ahora tenemos enunciación, con qué vamos a ir al juicio, cuáles son las estipulaciones. Entonces ahora sí es el momento para preguntarle a cada uno de los procesados. Primero, para indicarles que su derecho a la presunción de inocencia sigue vigente hasta este momento. Señor Freddy Enrique Inestrosa García y señor Willerman Guevara Murillo, que ustedes tienen el derecho al respeto al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, y hace parte de ese debido proceso pues el derecho de defensa en todas sus aristas que están consagradas en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. Dentro de ellas ese derecho que tienen a guardar silencio y ese derecho a no autoincriminarse. Autoincriminarse es declararse penalmente responsables. Ustedes tienen derecho a ir a ese juicio público donde precisamente en esta audiencia preparatoria se está preparando ese juicio público a través de las solicitudes probatorias que haga la Fiscalía, que hace su defensa. Existe en este momento la controversia porque en esta audiencia pues la defensa puede controvertir la prueba que está presentando la Fiscalía, luego se presentará, se materializarán esas pruebas en el juicio público. Esto todo pues tendiente cada uno a demostrar su teoría del caso, cada uno dentro de su rol, la Fiscalía a demostrar la responsabilidad penal de ustedes y por supuesto la defensa a propender por la declaratoria de su inocencia. En este momento procesal es que nos encontramos. Así que entonces la norma del artículo 356 establece que en este momento el procesado, en este caso tenemos dos procesados, Freddy y Willerman, pueden optar o pueden aceptar los cargos, ello con miras a lograr un descuento de pena. Doctora, ¿me indica acá si la víctima es menor de edad o es mayor? No, es mayor de edad. Mayor de edad. Entonces, efectivamente, en esta audiencia preparatoria ustedes podrían optar por aceptar los cargos por los cuales la Fiscalía los ha llamado a este juicio público, a iniciar este juicio público. Si se aceptan los cargos, pues entonces tendrían derecho a un descuento de una tercera parte de la pena que haya de imponerse. Aceptación de cargos quiere decir que están aceptando la responsabilidad penal y que serían condenados, porque entonces ahí se terminaría el proceso como tal para entrar a dictar una sentencia de carácter anticipado según la aceptación de cargos que ustedes indiquen. Entonces estarían renunciando a ese derecho a guardar silencio, estarían renunciando al derecho a no autoincriminarse, se estarían declarando penalmente responsables, serían condenados y por supuesto entonces de manera positiva pues el descuento de pena que la ley establece.
De igual manera, pues entonces hay que tener en cuenta que para tomar esa decisión debe ser libre, consciente, voluntaria, debidamente asesorada por su defensa, en el entendido que posteriormente a que se acepten los cargos no se podrán retractar y en todo caso serán entonces condenados. Por ello entonces le pregunto inicialmente al señor Freddy Enrique Inestrosa García si acepta los cargos en esta audiencia o si prefiere que continúe el proceso, su curso normal. Señor Freddy. Prenda su micrófono, por favor. Ya. Buenas tardes, buenas tardes. No acepto los cargos. Perfecto. Y en igual sentido le interrogo a Willerman Guevara Murillo. No, su señoría, no acepto cargos. Perfecto. De esta manera puede apagar su micrófono, gracias. De esta manera, entonces, se continúa el curso de la audiencia y el curso normal del juicio público, es decir, de las etapas del proceso. Teniendo en cuenta entonces que en la audiencia pasada, pues entonces ya se hizo el decreto de pruebas para la Fiscalía, por supuesto entonces sería el momento de otorgarle el uso de la palabra a la fiscal para que fundamentara sus pruebas, pero como ya se hizo, entonces vamos a obviar esa parte. Entiendo pues que ya eso estuvo de común acuerdo con el señor defensor, entonces como para darle celeridad a esta diligencia y no volver a que la señora fiscal sustente sus pruebas y además ya le fueron decretadas. Entonces, en este caso le otorgo el uso de la palabra entonces al señor defensor, ahora sí, para que haga su sustentación probatoria. Esa no se ha hecho, ¿verdad, doctores? Bueno. Entonces, ahora sí, entonces el turno es para el señor defensor para que sustente sus pruebas conforme a la anunciación que ya se realizó y que se dio entonces por leída conforme al escrito que se indica llegó al WhatsApp o al grupo. Bien, gracias, su señoría. Procede entonces la defensa a exponer en el siguiente orden la solicitud probatoria. En primer lugar, una pretensión, en segundo lugar, el orden de las solicitudes probatorias y en tercer lugar, la solicitud. Pretensión, que el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá decrete la totalidad de las pruebas testimoniales y documentales que la defensa sustentará a través de los presupuestos de admisibilidad de la prueba en el siguiente capítulo. Apartado 2, el orden de la solicitud probatoria. Aquí, la defensa empezará por una solicitud de prueba testimonial de la defensa. Seguidamente hará alusión a la solicitud de una prueba testimonial de carácter común para terminar este acápite de solicitudes de prueba con una prueba documental. Entonces pasa la defensa a sustentar la solicitud de prueba testimonial de la propia defensa. Y la fuente de prueba sería testigo número 1, Luis Alexander Rueda Morales. La conducencia va a radicar en que se trata no solamente este testimonio, sino todos los 6 siguientes a los que hará alusión la defensa, porque no tienen ningún defecto de constitucionalidad o de legalidad, en el sentido que el juicio de conducencia es un juicio de validez de la prueba, de manera tal que, conforme a esa condición de conducencia que se refiere a la legalidad de la prueba, cumple con los artículos 276, 357, inciso tercero, 373, 382 y 374 de la Ley 906 de 2004, todos dirigidos a establecer la licitud, la legalidad de los elementos de convicción. Esta conducencia, por supuesto, para no reiterarla con los 6 testimonios siguientes, se tendrá en cuenta como transversal
para evitar la repetitividad de este juicio de validez de la prueba. Ahora bien, como estamos ante el testigo Luis Alexander Rueda Morales, pasa la defensa a determinar la pertinencia. Y naturalmente, pues la pertinencia va dirigida a cuestionar o controvertir el contenido de la acusación fáctica. Y resulta que aquí este testigo debe ser decretado, su señoría, porque esta persona, en primer lugar, llega minutos después, a eso de las 7 aproximadamente del día 17 de febrero de 2020, al lugar donde presuntamente habían acabado de acceder con violencia carnal y a través de actos sexuales abusivos a la señora Marta Lucía Vergara Velasco. 2. También se sustenta la pertinencia en el sentido de que esta persona vio de manera directa y personal lo que ocurría cuando esta persona, Marta Lucía Vergara Velasco, dio apertura a la puerta del lugar donde aparentemente sucedió esa violencia sexual, y este testigo narrará que vio a esta persona muy tranquila y que adicionalmente, unos minutos después, vio salir del edificio por la puerta por la que él ingresó y que le abriera la presunta víctima a los acusados. Es decir, a eso de las 7 vio salir al ingeniero Freddy Nestroza y al señor plomero Willerman Guevara Murillo. También este ciudadano declarará que no solamente los vio salir del edificio justo a esa hora, sino que salieron a fumar en la puerta de ese edificio, y además que vieron a estas dos personas con un testigo de cargo de nombre Luis Alberto Robles Cadena. Básicamente es lo que este testigo Luis Alexander Rueda Morales, si es decretado, expondrá en juicio. Ahora, ¿por qué es útil? Es útil por varias razones. La primera, porque dice cosas completamente contrarias a lo que va a decir la presunta víctima Marta Lucía Vergara Velasco, y que pues por supuesto en el juicio de pertinencia de la Fiscalía se adujo, es decir, en la acusación más bien. Se atacará ese presupuesto fáctico. En segundo lugar, ¿por qué es útil? Porque si se pone en entredicho, y por eso tiene que ser decretado, la tipicidad objetiva se va a tomar como inexistente. Entonces, por esa razón es que es útil este testimonio. Testigo 2. Osías Rueda Morales. La conducencia, entonces ya en los términos indicados con el testigo 1, y la pertinencia. Este testigo se encontraba en ese día de los hechos, 17 de febrero de 2020. ¿Se encontraba dónde? Que es lo que va a declarar, y por eso deberá ser decretado. De ser decretado, declarará que llegó aproximadamente a las 7 de la noche al sitio donde ocurrió la agresión sexual contra la presunta víctima. En segundo lugar, es pertinente porque narrará que vio a la víctima en condiciones normales. En tercer lugar, que fue la persona que abrió la puerta del edificio donde esta persona, Lucía Rueda Morales, iba a instalar unos vidrios. 4, que vio en el interior de ese edificio, en una oficina, al ingeniero Freddy Enrique Inestrosa García, y que luego vio cómo salía del interior del edificio a esa hora aproximadamente al plomero
Willerman Guevara Murillo. Este testigo también declarará sobre la llegada de un testigo de cargo de nombre Luis Alberto Robles Cadena y narrará que en lugar de existir una colisión o choque entre los dos acusados y este señor Luis Alberto Robles Cadena por la agresión sexual a Marta Lucía Vergara Velasco, quien era su novia, lo que observó fue un ámbito de cordialidad y que incluso vio fumando a esta persona, a Luis Alberto Robles Cadena, con los dos acusados. Utilidad. La utilidad radica en que aquí también se controvierten los presupuestos factuales de la acusación, en el sentido que al menos ponen en entredicho la versión de esos presupuestos factuales que sustentará con los testigos decretados la Fiscalía, y adicionalmente debe la defensa manifestar que, aunque repetitivo, el testigo no debe dejar de ser decretado, y por eso es útil, porque es un testigo de confirmación. Entonces hay dos testigos, hay un contraste entre lo que dicen uno y otro, o sea, el primero y este testigo, para generar más convicción, y de ahí la utilidad en el futuro de la emisión de la decisión judicial respectiva. Y por esas razones que es importante escuchar al unísono esta versión junto con la anterior, sin que se deba dejar de decretar bajo el argumento de repetitividad, lo que lo haría aparentemente inútil. Testigo número 3, Fabián Guiza. La conducencia en los términos ya aludidos, la pertinencia. Este testigo va a confirmar que los dos testigos anteriores fueron llevados a ese sitio por él, por Fabián Guiza. Y va a confirmar que a esa hora él no ingresó al edificio, pero que observó a 3 personas conocidas en la parte de afuera, al lado de la puerta, dialogando. 3 personas, lo dirá, y por eso tiene que ser decretado, que corresponden a los 2 acusados y al señor Luis Alberto Robles Cadena. Y adicionalmente manifestará que estas personas no se encontraban en estado de embriaguez, como se aduce en la acusación fáctica que presentará el Estado penal en contra de estas 2 personas. Y también confirmará a qué horas vio esas personas en la calle, a los 3. La utilidad, por supuesto, es que con esto la defensa desvirtúa la tipicidad objetiva, o desvirtuará, más bien en el evento de su decreto, la tipicidad objetiva de los 2 injustos por los cuales la Fiscalía acusó a el señor Willerman Guevara y a Freddy Inestrosa. Testigo 4, Eliseo Páez. La conducencia, ya referida, la pertinencia. Este testigo declarará que vio durante la tarde y aún cerca a las 7 de la noche a los acusados en una tienda de la señora Emilce Amparo Marín García, una tienda que quedaba al frente del sitio donde ocurrieron los presuntos episodios de violencia sexual contra Marta Lucía Vergara Velasco. Eliseo Páez va a manifestar también que estas personas en el decurso de la tarde no consumieron alcohol, que no se encontraban en estado de beodez, pero que sí vio que habían consumido cada uno de ellos una cerveza. Declarará también que esa tarde y cerca a las 7 de la noche aparecían allí un obsequio
de unas flores y unas frutas de parte de todos los integrantes de la obra. Había allí una obra civil en construcción en el sitio donde ocurrió la agresión sexual, y narrará cómo se hizo llegar eso a la señora de la tienda del frente, a la señora Marín García, qué fue lo que pasó, quiénes participaron y en qué condiciones entonces vio a los dos acusados y naturalmente a la señora Marta Lucía Vergara Velasco. La utilidad, en el mismo sentido, va a permitir, como los demás testigos, a hacer menos creíble la hipótesis fáctica de la Fiscalía y contribuirá a que la defensa sí llevará un caso que permita lograr la no declaratoria de responsabilidad penal. Testigo 5, Emilce Amparo Marín García. La conducencia, en los términos ya aducidos con el primer testigo, la pertinencia. Esta persona narrará en contra de la acusación fáctica. En primer lugar, que trabaja frente al edificio donde ocurrieron los hechos. 2, que conoció a la víctima. 3, que efectivamente tuvo contacto con la presunta víctima de la agresión sexual el 17 de febrero de 2020. 4, que tuvo ese contacto a eso de las 7:20, 7:30 de la noche de ese día. 5, que Marta Lucía Vergara Velasco fue a calentar la comida a esa hora al establecimiento de comercio de propiedad de Emilce Amparo Marín García. 6, que la vio o la notó tranquila, no la notó nerviosa, no la notó angustiada. 7, que incluso llegó a comentarle Marta Lucía Vergara Velasco que por el hecho de que Luis Alberto Robles Cadena, el novio de Marta Lucía Vergara Velasco en ese momento, no tenía libreta militar, no podía colaborarle más en el trabajo en esa obra. Declarará cómo vio entonces a Marta Lucía. Adicionalmente, sí observó en su tienda en horas de la tarde y a eso de las 7 de la noche a los acusados y al señor Luis Alberto Robles Cadena, debido a que justo la puerta de la tienda es la que queda frente a la puerta en la que ocurrieron los hechos. Básicamente eso narrará este testigo para cuestionar el fundamento fáctico de la acusación. La utilidad, naturalmente, pues va a comportar que existe circunstancias y evidencias de parte de esta testigo que van a permitir diagnosticar un juicio de utilidad en el sentido que hará más creíble y consistente las circunstancias que expondrá esta testigo de la defensa en contraste con los testigos de cargo. Y esa utilidad va a redundar en lograr desmontar la tipicidad del injusto, incluso más allá, la inexistencia del injusto, de los dos punibles por los cuales se acusó a Freddy Enrique Inestrosa García y Willerman Guevara Murillo. El testigo 6 y 7, su señoría, como se tratan de los testigos acusados, Freddy Enrique Inestrosa García y Willerman Guevara Murillo. Ellos como coacusados, aunque no sería menester hacerlo en esta oportunidad, sí se entiende que su conducencia les es permitido declarar en su propio juicio, y la pertinencia, pues más que ellos conocen y corroborarán las afirmaciones de los demás testigos, de los 5 anteriores, en el entendido de su presencia a esa hora en el sitio de los hechos, la llegada de las personas ya mencionadas con antelación, el contacto que tuvieron con la señora de la tienda, la señora Emilce Amparo Marín García, y toda la confirmación relacionada con cada uno de los datos fácticos que van a permitir construir la teoría del caso
de la defensa en favor de estas dos personas. Y van a negar una cantidad de factores que aducirá sin duda la víctima, que fue decretada como testigo de cargo de la Fiscalía, entre otras razones, que no es cierto que haya ocurrido ese evento de agresión. En segundo lugar, que no es cierto tampoco que hayan huido por una puerta trasera. En tercer lugar, que ellos acababan de entrar y que no se encontraban al interior del edificio. En cuarto lugar, que cuando ingresaron al edificio, uno estuvo en la parte de adelante y otro en la parte de atrás, entendiéndose como cabeza y cola, y que intentaron accederla carnalmente, de manera anal y de manera bucal. Todo esto entonces será controvertido por las propias personas, lamentablemente coprotagonistas de todo este episodio delictivo que asume en su acusación la Fiscalía General de la Nación. Pasa la defensa a solicitar un testigo común y que corresponde al testigo de cargo Wilmer Antonio Cristiano Acosta. Wilmer Antonio Cristiano Acosta. Como se trata de prueba común, entonces la defensa tendrá que satisfacer muy sucintamente 4 componentes exigidos por la Corte para efectos de proceder al decreto o no de este tipo de probanza. Entonces, el primero es la comprobación de una pertinencia distinta. En segundo lugar, porque las razones de un contrainterrogatorio no serían suficientes. En tercer lugar, se exige una pertinencia o conducencia adicional. Y el cuarto, a la necesidad de interés para acudir a la misma prueba. En primer lugar, la pertinencia distinta. Lo es en este caso por lo siguiente: la Fiscalía llama a este testigo con el propósito, y así le fue decretado, de exponer que tuvo un conocimiento que le compartiera la vigilante Marta Lucía Vergara Velasco, siendo el supervisor de ella, o sea, como una especie de jefe inmediato, quien llegara a las 10 de la noche de ese día 17 de febrero de 2020. Y comenta, según la manera como fue sustentada por la Fiscalía y le fue decretada, que este supervisor habló con Marta Lucía y le aconsejó que denunciara, que pasara un informe, y en todo caso contará qué información le transmitió la presunta agredida a él como supervisor. Esa fue la pertinencia de la que se valió la Fiscalía, adecuadamente por supuesto, para que le fuera decretada. Ahora, ¿cuál es la pertinencia diferente que alega la defensa? Requiere que se escuche como testigo también de la defensa en interrogatorio directo para definir qué otra indumentaria tenía que llevar consigo la víctima, Marta Lucía Vergara Velasco, y si esa indumentaria aparecía registrada en algún libro de control de los vigilantes o minuta de vigilancia, y qué otras condiciones tenía que cumplir, entre otras el uniforme, las piezas de ese uniforme o la indumentaria de ese uniforme, riata, armamento o algún, digamos, dispositivo si no se tratara de armamento. Entonces, naturalmente, esto hace que sea totalmente diferente la pertinencia que la Fiscalía esbozó con relación a lo que la defensa acaba de decir. Y esto, sin duda, genera que este testigo común sea pertinente para la defensa, porque va a definir si esa indumentaria permitía o no
facilitar el despojo de las prendas de vestir, tal y como se describe en la acusación por parte de Marta Lucía Vergara Velasco. Sí, se presentaban esas condiciones para confirmar o descartar la facilidad o no de esa situación de despojar de esas prendas, o al menos, como se dice allí, bajar el pantalón y, bueno, otras prendas que se mencionan allí. Y como observó a eso de las 10 de la noche, esta persona, Wilmer Antonio Cristiano Acosta, a Marta Lucía Vergara Velasco, para definir si evidenció rasgos de violencia o una afectación, al menos, en su comportamiento. La Corte entonces exige, en segundo lugar, evidenciar las razones por las cuales el contrainterrogatorio no sería suficiente. Y no lo es, su señoría, porque el tema de prueba quedó resumida y condensadamente definido en la pertinencia esbozada por la Fiscalía. Y allí no se hizo una alusión indirecta a permitir este tipo de información a través del interrogatorio directo que pueda hacer la Fiscalía. Esto hace que en el evento de los cierres propios de tema en los interrogatorios directos de Fiscalía y de Defensa, y en este caso de Fiscalía, sea una razón suficiente para determinar que el contrainterrogatorio podría incluso no presentarse. Entonces, en estas condiciones se satisface ese segundo requisito. El tercero, extrañamente, la Corte exige una argumentación adicional de conducencia y utilidad, y dice adicional. Realmente quien habla no entiende esas condiciones, pero bueno, supongo que la conducencia adicional bastaría con manifestarla en el sentido que no estaría prohibida la posibilidad de esta prueba común porque no vulnera ningún derecho fundamental de la víctima en materia de su intimidad, su buen nombre, etcétera, etcétera. Entonces, a la conducencia estimada y expuesta por la defensa al inicio se le agrega esta adicional, no se me ocurre otra, y con eso queda satisfecha. Y la utilidad adicional es que, aparte de la información que se va a extraer de esta fuente humana de prueba por parte de la Fiscalía, se le va a adicionar, a complementar esta parte de la información que esbozó la defensa en materia de la pertinencia, y eso va a llevar consecuentemente a que se determine que el evento del despojo de las prendas sea completamente improbable. De ahí su utilidad. En estas condiciones, la defensa entonces deja sustentado lo relacionado con esa prueba común ya mencionada. Viene entonces la solicitud de una prueba documental. Y esa prueba documental, en su conducencia, pues va a corresponder a que satisface, y así de decretarse quedará acreditado en el juicio, todos los presupuestos del artículo 383 y siguientes, 68, 385, y en esas condiciones ese documento es pertinente. Corrijo, su señoría, es 424, en concordancia con el artículo 278, el artículo 433 y el artículo 429. Por eso el documento es conducente en el sentido de que no vulnera ninguna norma del bloque de constitucionalidad y tampoco el bloque de legalidad jurisprudencial y procesal en el campo de las exigencias y requisitos de admisibilidad de esta prueba documental. Ahora bien, ¿qué prueba documental es? Se trata de un solo documento que corresponde a una minuta de población.
una minuta de población que correspondía al lugar en el que presuntamente acaecieron los hechos, en la calle 18B, número 23A41, barrio Santa Fe de la ciudad de Bogotá. Y allí se establecen las anotaciones de los meses de diciembre de 2019, enero y febrero de 2020. El documento, como se había dicho, cuenta con 54 folios esta minuta y 2 folios de la empresa Society Protection Technics Colombia Limitada, que es una organización de empresas que presta el servicio de seguridad y vigilancia para la época de los hechos. Y se ponen a disposición estos 54 folios a través de 2 folios, firmado por una asesora jurídica de esa empresa, que es Astrid Juliet Zuluaga Guzmán. La conducencia, pues ya en los términos aducidos del artículo 424 y todas las normas que lo estipulan como conforme al bloque de legalidad y de constitucionalidad, y su pertinencia. La pertinencia del documento establece, en primer lugar, qué otros elementos tenía que portar Marta Lucía Vergara Velasco en el cumplimiento de su función como guarda de seguridad. Entre esas, si le entregaron o recibió unas llaves, un paquete de llaves que tenía que tener en su poder y que tenía que controlar, entre otras razones, para mantener cerrada una puerta de atrás que ella menciona, por donde supuestamente huyeron los 2 acusados después de presuntamente agredirla de manera sexual. También lo relacionado con el instrumento para el cumplimiento de esa función, un bastón de mando o un palo, llamémoslo de esa manera. El tercer punto, que tenía que llevar en su cintura una riata por encima del pantalón. En cuarto lugar, que esa minuta tiene que registrar absolutamente todas las novedades, incluidas las novedades personales de los guardas de seguridad. En esas condiciones, la conducencia queda satisfecha. Ahora bien, como se trata de un documento de una empresa que, aunque cumple funciones públicas, pues se trata de un documento de derecho privado, para poder autenticarlo, es decir, se requiere como testigo de acreditación a quien suscribió el documento, que es Astrid Juliet Zuluaga Guzmán, de cédula 32.257.983 de Medellín, Antioquia, con tarjeta profesional de abogado 231.705, que fue la persona encargada de poner a disposición esta documentación. O en el evento en que esta persona no apareciere, que se incorpore a través del testigo Miguel Fernando Marroquín Escobar, investigador de la defensa, en el evento que sea imposible esta persona comparecer o que ya no se vincule. Bueno, en fin, con cualquiera de estos 2 testigos se podría incorporar el contenido de este documento. Y la utilidad es que va a permitir que la versión de la persona supuestamente víctima del ilícito penal y que sustenta la acusación fáctica, pues sea en parte desmentida a través de evidencia indiciaria de carácter grave, así será, por eso es útil, que va a devenir en la construcción de un juicio de absoluta atipicidad de la conducta, por razón de la indumentaria que esta persona tendría que llevar y por abstenerse de cumplir funciones que le son propias, sobre todo en un evento tan grave como el de una agresión sexual.
Por último, su señoría, la defensa entonces pasa a ser la solicitud y es que teniendo presente la sustentación antecedente se decreten la totalidad de las pruebas frente a las cuales cumplió la defensa con la carga de la argumentación frente a los presupuestos de admisibilidad, de conducencia, pertinencia y utilidad. 2. Que en la decisión probatoria que haya de tomar su señoría tenga siempre presente el derecho humano a la prueba o el principio favor-probación. En tercer lugar, que tenga en cuenta su señoría que este discurso de pertinencia no es extenso o exhaustivo, tal y como se exige, entre otras decisiones, en la decisión de erradicación 65.005 de enero 31 de 2024, con ponencia de Gerson Chaverra Castro, donde dice que no es menester que el discurso de pertinencia, sobre todo, tenga que ser exhaustivo, tenga que ser completo, de manera tal que no se cierran posibilidades de tema de prueba cuando sean decretadas estas durante el desarrollo de los interrogatorios respectivos. En esas condiciones, su señoría, termina la defensa su solicitud probatoria. Muchas gracias. Como entiendo que ya fueron decretadas las pruebas de la Fiscalía, daría por entendido que el señor defensor ya se pronunció respecto de las pruebas solicitadas por la Fiscalía, ¿verdad? Es decir, ya quedaron decretadas. Entonces, señora fiscal, tiene el uso de la palabra para si tiene algún pronunciamiento que hacer, alguna oposición frente a la solicitud probatoria de la defensa. Solo una pequeña señoría, que la incorporación de la prueba documental aducida por el togado de la defensa se haga por el testigo que fue enunciado, descubierto y sustentado, Wilmer Antonio Cristiano Acosta, y no Ingrid Juliet Zuluaga Guzmán, porque si bien es cierto, pues ella no es quien suscribe el documento, que puede ser empleado por él para verificar pues el contenido usado, para verificar el contenido, pero no esta testigo, porque pues no fue aducida ni solicitada en juicio oral. Entonces en diligencia, en la preparatoria, considera pues su señoría que traerle a esta instancia pues ya ahí ya no hace parte pues ya habría preclusividad de la enunciación dada por el togado de la defensa técnica. Entonces, solo frente a ese tópico nada más. No tengo del resto ninguna observación, señoría. Gracias. Perdóneme, le ruego el favor aclararme. También me había quedado un poco incompleta la información que tomé respecto de, bueno, el documento que se pretende incorporar es una minuta, ¿no? No entendí, doctor, señor defensor, y esto a propósito de la observación que hace la delegada fiscal. Astrid Juliet, ¿quién es? Bien, su señoría. Qué pena, sé que ya hizo su argumentación, pero es para claridad del despacho. Sí, no, está bien, porque pasó lo siguiente. El día que se descubrió, permítame aquí devolverme en este momento, señora juez, ese día se manifestó como no conocía la respuesta, es decir, si me iba a llegar minuta, no me iba a llegar y quién me la enviaba. Solamente había descubierto en ese momento un derecho de petición, no más. Entonces se descubrió con la condición en ese momento, que por eso se suspendió la audiencia, que la defensa cubriría el documento y que sería incorporado en el evento que se respondiera por el investigador Miguel Fernando Marroquino Escobar, o se dijo en aquella ocasión, o quien suscriba las respuestas a las solicitudes efectuadas. Eran varias, pero solo llegó esta respuesta. Entonces, para noviembre 28 del año pasado,
un día antes de la audiencia preparatoria donde se decretaron las pruebas de la fiscalía, la defensa recibe la respuesta y allí da cuenta que el documento lo suscribe Astrid Juliet Zuluaga Guzmán, que es la persona con que hace llegar los 54 folios de la minuta. Entonces el nombre naturalmente aparece el día de hoy, pero había yo hecho esa salvedad y pues aquí su señoría pido, digamos, tener esto en cuenta porque debido un poquito al trastorno de la audiencia pudo haber quedado esa confusión. De hecho quedó. Entonces yo hasta ahora por primera vez tengo la posibilidad de decir, hey, esta persona me contestó y no puede ser otra. Por eso aparece ella como testigo de acreditación, autenticidad e incorporación. Doctora Carolina, ¿alguna observación frente a eso? No, es que su señoría, esta audiencia se ha aplazado, hubo nulidad, hubo una cantidad de cosas que todo esto pues afecta a la memoria de todos. Sí, no tengo reparo en eso, simplemente pues el togado de la defensa técnica no lo advirtió en su momento, entonces por eso ni lo colocó en su escrito, entonces por eso pues sorprendió a esta delegada ese nuevo nombre. Pero lo dejo a su criterio, señoría, ya clarificándolo, no tengo ninguna observación frente al decreto. Pero gracias, doctora. Pero entonces, sí, yo también, y me perdonan porque también he estado como en interactuar con ustedes para ponerme en contexto cómo ha sido la audiencia preparatoria y he estado pues tratando como de darle la forma pues que yo considero para mi entendimiento. Entonces también ahí le pregunto, señor defensor, pues usted habló entonces de quien le respondió el derecho de petición y le emite pues el documento de la minuta, entonces la señora, bueno, Yuli, bueno, ya la miramos. Pero entonces también me habló que también la podría incorporar y se refería a otra persona que aparece como abogada, creo, sería... No, su señoría. O le entendí mal, doctor. No, sí entendió bien. Otra persona que es el investigador de la defensa, Miguel Fernando Marroquín Escobar, pues en el evento pues, fue él el que la recolectó, pero pues prefiero que el testigo de acreditación inicialmente sea Astrid Juliet Zuluaga Guzmán, en su defecto Miguel Fernando Marroquín Escobar, investigador de la defensa. Perfecto, doctor. Entonces ya, o sea que en este momento me resta a mí pronunciarme frente a la prueba solicitada por la defensa, ¿verdad, doctor? Sí, su señoría. Sí ya es. Lo otro está decretado, organizado. Perfecto. Bueno, el despacho judicial entonces procede a pronunciarse respecto de la solicitud probatoria de la defensa. Y perdónenme que sea un poco práctica, lo hago precisamente porque pues hemos estado un tanto demorados por todo el desarrollo o por todas las inquietudes que ha tenido este despacho judicial. Entonces, lo primero que debe señalar esta funcionaria judicial es que pues para el decreto probatorio pues se debe tener en cuenta en primer lugar pues por supuesto las reglas que se establecen a partir del artículo 357 del Código de Procedimiento Penal. Y dice el artículo 357 que el juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad. De igual manera, norma básica para el decreto de pruebas, pues es el artículo 375, que refiere que las pruebas serán pertinentes cuando se refieran directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y a sus consecuencias, así como a la identidad y a la responsabilidad penal del acusado, señalando también la norma que es pertinente el medio probatorio cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o perito.
De igual manera, pues debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 376, es decir, que toda prueba pertinente es admisible siempre y cuando no se enmarque dentro de las causales de inadmisibilidad que establece esta norma. Debe tenerse en cuenta, pues a partir de estas normas, que la parte que reclama el decreto de una prueba, pues tiene el deber de sustentar y realizar en debida forma ese juicio de pertinencia con el fin de que el juzgador pueda, dentro de su análisis, determinar si la prueba efectivamente merece ser admitida, pues de lo contrario no quedará otro camino que el de inadmitir la prueba por impertinente. En punto al tema de la conducencia, como bien lo explicó el señor defensor, pues es un tema de estricto derecho, es decir, cuando existe una norma que establezca una prohibición, por ejemplo, de probar un hecho con determinado medio de prueba o la obligación de probar un hecho con un elemento probatorio específico, y esto pues debe ser alegado. Bajo este pequeño preámbulo normativo que hace esta funcionaria judicial, debe precisar varios aspectos. En primer lugar, no se amerita aquí hacer alguna pronunciamiento sobre exclusión probatoria por las razones de ilegalidad o de ilicitud. No fue alegada por la Fiscalía. Por supuesto, ha de entenderse que no hay ningún punto a tratar sobre estos dos aspectos. De otra parte, en cuanto al tema de conducencia de la prueba, como ya se estableció, es un tema de derecho que tampoco fue contraargumentado por la parte, en este caso por la delegada fiscal. En todo caso, pues el señor defensor, al solicitar la prueba, pues hizo una argumentación en punto a la conducencia de las pruebas en relación a toda la prueba testimonial que iría a sustentar seguidamente. De otra parte, el señor defensor fue absolutamente explícito en la pertinencia de cada uno de los testimonios. Y a grosso modo puedo entender, según lo que pues me he documentado de los hechos que son objeto de la acusación, en primer lugar, pues que en términos generales el señor defensor pretende probar un hecho estrictamente, o mejor, estrechamente relacionado con los hechos o con la situación fáctica de la acusación, y es establecer como el estado anímico de la persona presunta víctima dentro de estas diligencias, que pudo ser observado por diferentes personas que las está solicitando aquí como testimonios en el momento justo en que habían ocurrido los hechos. Es decir, aquí dijo el señor defensor, uno de esos tópicos que pretende probar es establecer que la presunta víctima, para el momento en el que presuntamente había sido accedida carnalmente, pues se encontraba o mejor, pretende probar en qué estado de ánimo estaba esta persona, y fundamentó entonces con ciertos testigos eso. Lo estoy haciendo de manera general. Otro tópico que pretende probar la defensa es la ubicación de los dos procesados en un sitio, entiendo, al ingreso del edificio donde presuntamente ocurrieron los hechos, para controvertir uno de los hechos o de los, de los hechos que están descritos en la acusación, como lo sería el que estas personas se evadieron por otra puerta diferente. También entonces indicó con cuáles testigos pretendía probar este tópico. De otra parte, pretende probar la indumentaria que tenía que tener para ese momento la presunta víctima, y a partir de esa indumentaria que tenía que tener, la facilidad para que se hubieran perpetrado los hechos de la manera como se dice.
Básicamente, pues me excusan si de pronto estoy siendo un poco imprecisa, pero lo que quiero señalar es que en todo caso, toda la prueba testimonial que presentó el señor defensor tuvo cuidado en explicar para qué se requería la prueba y esta funcionaria pudo observar que cada uno de estos testigos se relacionan directamente con los hechos que se investigan y tienen incidencia precisamente en cuanto a determinar la ocurrencia o la materialidad de la conducta o conductas delictivas por las que se acusan y por supuesto que genera en aspectos o tópicos frente a la responsabilidad de los acusados, pues que son parámetros que establece el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal. Debe indicarse igualmente que pese a que algunos de los testigos en principio se pudieran ver como repetitivos, el señor defensor tuvo cuidado en establecer por qué la importancia de que declaren cada uno sin que se note o sin que se presente un testimonio repetitivo, porque cada uno explicará desde su óptica lo que pudo observar y el tópico que pretende probar la defensa. Consideró entonces o considera esta funcionaria judicial que al haber escuchado atentamente los argumentos para la petición de estos testimonios, pues realmente el señor defensor tuvo cuidado de establecer por qué no se tornarían repetitivos. Así que el despacho judicial, y para no tomar uno a uno de los testigos y repetir precisamente la argumentación que presentó el señor defensor, considera el despacho judicial que deben ser decretados todos y cada uno de los testimonios que fueron solicitados con la finalidad que fuera solicitada, por considerar que el señor defensor argumentó en debida forma. Tanto es que llevan al convencimiento de esta funcionaria judicial que deben ser decretados porque cada uno de ellos tiene una razón de ser, es decir, una utilidad en el juicio, precisamente para controvertir la teoría del caso de la Fiscalía, pues que, o mejor, los hechos que están descritos y que fueron objetos de la acusación, los hechos jurídicamente relevantes, y desvirtuar la tipicidad objetiva de la conducta delictiva por las cuales están respondiendo. Finalmente, en cuanto a lo que tiene que ver con la prueba documental, pues también atañe precisamente a uno de esos parámetros del artículo 375, y esto tiene que ver precisamente con la información sobre la indumentaria de la presunta víctima, como ya se explicó, que también fue solicitada prueba testimonial para ello, y que esto estaba plasmado y creo que tiene otra función, que tiene que ver con el cerramiento de una puerta por donde supuestamente los acusados habrían huido. Entonces, se ha solicitado como prueba documental, creo que son 54 folios que corresponden a la minuta, al libro de minuta que se pretende allegar, y que este documento, siendo un documento privado, pues se acreditaría con Astrid Juliet Zuluaga Guzmán, que es la persona, entendí que de la empresa de seguridad, que respondió el derecho de petición a la defensa, y que en todo caso también en el evento de cualquier situación que no fuera Astrid Zuluaga Guzmán, pues entonces se incorporarían con el investigador privado de la defensa, que fue la persona que recolectó el documento. De esta manera, entonces, el despacho judicial considera que toda la prueba testimonial y esta última documental solicitada por el señor defensor superó entonces esos o ese parámetro de pertinencia, a voces del artículo 375 del Código de Procedimiento Penal,
e igualmente la prueba documental, y es lo que hace que esta funcionaria judicial las decrete en su integridad. No sé si me hizo falta alguna cosa diferente, no. Ya se había hablado de que aquí pues no hay ningún tema que resolver en punto de exclusiones probatorias, ni tampoco se presentó ninguna situación de inadmisibilidad de la prueba, ni de conducencia que fuera alegada por la Fiscalía, ni que tampoco el despacho judicial advierta alguna circunstancia que le implique hacer algún pronunciamiento o negar la prueba. De esta manera, entonces, el despacho judicial decreta en su integridad las pruebas testimoniales y documentales solicitadas por la defensa. Se notifica la decisión, tiene el uso de la palabra la delegada fiscal. Conforme, señoría, sin recursos. Gracias. Y la apoderada de víctimas. Sin recursos, su señoría, muy Y conforme. finalmente la defensa. De acuerdo con la decisión. Muchas gracias, su señoría. Gracias. De esta manera, entonces, el despacho judicial da por finalizada la audiencia preparatoria y se dispone a señalar fecha para la realización del juicio público. Doctora Astrid, ¿es tan amable, me indica una fecha? Permítame un segundo, doctor. Sí, señor. Ya, doctora, ya permítame un segundito, ya le informo para esto. Sí, señor. Creo que esta es una que toca dejar como para una buena mañana o una tarde completa, porque hay varios testigos, entonces como para no fraccionar cada Doctora, vez un testigo, sino... doctores, 2 de julio. Ay, Perdón, 2 de julio no, 2 de agosto, discúlpenme. Y 2 de agosto, permítame un segundo. Un Sí, sin viernes inconveniente. ¿En la tarde o en la mañana? En la tarde, doctora. Sí, sin inconveniente. ¿A partir de qué hora? ¿Lo podemos dejar desde las 2? Sí, muchas gracias. Sin inconveniente, Fiscalía. perfecto. Se da por terminada entonces la presente diligencia, siendo las 4:09 de la tarde, y quedan entonces notificados para el juicio público el 2 de agosto en la hora ya indicada. Perdóneme, ¿hay alguna dificultad para la defensa frente a esa fecha? No, su señoría, está bien la fecha, 2 de agosto. Gracias. Perfecto. Entonces quedan notificados para esa fecha y hora. Muchas gracias a todos. Pueden retirarse. Muchas gracias. Buenas tardes y muy amables.